Perdón, ahí va. Ahí estamos. Bien. Otra vez me quedó... Muy bien. ¿Dónde era? Profe, ¿esto los va a compartir a los PowerPoint? Sí, sí, se los comparto. Sí. Eh, Profe, ¿alguien está grabando la clase? la iba a grabar. ¿Córdoba puede ser? ¿O no? Sí, la empecé a grabar. Muchas gracias, compañero. Uy, está el... Ahí está. Bien. Bueno, vamos entonces a conciencia. Nosotros vamos a denominar como estados de conciencia. Dice que son grados variables de conciencia de nosotros mismos y del mundo exterior, ¿sí? Como que tenemos que tener conciencia de nosotros, de nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, pero también de lo del exterior. El estado de conciencia, también estado de conciencia o vigilia, vamos a decirle, es aquel en que se encuentran activas las funciones neurocognitivas superiores. Ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Las neurocognitivas superiores, que determinan la percepción y el conocimiento del mundo psíquico de cada persona y el mundo circundante. Otra vez, que lo rodea, ¿sí? La conciencia de vigilia es importante porque esto es vigilia, tiene que ver con estar despiertos. O sea, nosotros tenemos que estar despiertos para tener conciencia de lo que estamos haciendo. El estado de conciencia, uno de los estados de conciencia alterados es el sueño, ¿sí? Pero también es como que normal en nosotros. Pero ahí no estamos conscientes. Entonces el estado de vigilia son los pensamientos, los sentimientos y percepciones de cuando se está despierto y en alerta, ¿sí? Eso es importante, también lo del estado de alerta. Eso se alcanza a ver, dice, existen muchas variedades en el estado de conciencia. Por ejemplo, ejemplos claros son el estado del sueño y el estado de vigilia. Los estados de conciencia alterados o modificados muestran la existencia de niveles o fases de vigilia distintas. Estos niveles distintos pueden ser inducidos y alterados de forma artificial o ser producto de otras causas. El estado de conciencia también puede ser alterado, como decía recién un compañero, por el tema de drogas, ¿sí? Pueden ser inducidos entonces mediante drogas, alucinógenos o por una práctica, como también una discusión, una autogestión, el deporte, la hipnosis, la meditación, el yoga, ya lo vamos a ir viendo a qué se refiere. Pueden ser producto también de una patología, la alteración de la conciencia, el agotamiento, el ayuno, la deshidratación, la esquizofrenia, la intoxicación, la manía, el insomnio, la privación de sueño. Miren cuántas cosas nos pueden alterar la conciencia. Nosotros, como principal, vieron que hablábamos de la vigilia o del sueño, tenemos ritmos biológicos que son cambios cíclicos en los procesos corporales. Todos nosotros tenemos ritmos biológicos, o si no también, como se le suele decir, en realidad los ritmos circadianos. Cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando empieza tipo 1 al mediodía, 2, 3, ¿no les pasa que empieza el estómago a hacer ruido? ¿Sí? La panza a hacer ruido, los intestinos a trabajar, empieza la acidez, dice ahí, ¿sí? Sí, mal pone. Eso tiene que ver con que nuestro cuerpo tiene un reloj biológico que está acostumbrado a que al mediodía nosotros almorzamos, ¿sí? Entonces, como nosotros almorzamos, nuestro cuerpo ya se empieza a preparar y a generar jugos gástricos, por ejemplo, el estómago, para empezar a cuando empiece a incorporar el alimento, empieza a ser deglutido, es disuelto. ¿Qué dice? A las 10 ya me hace ruido, sí. Empieza a ser disuelto por los ácidos del estómago. Por eso empieza a hacernos ruido también los intestinos, porque ya están preparados para trabajar. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la noche, cuando llega la hora de tipo 10 de la noche, 11, 12,
nos empieza a dar sueño, nos empezamos a relajar, porque nuestro reloj biológico o nuestro ciclo circadiano nos está pidiendo ya que es la hora de irnos a dormir, ¿sí? Háganme acordar que les expliquen, por ejemplo, qué pasa con los que trabajan de seguridad de noche. Entonces, en los ritmos circadianos o reloj biológico, lo que empieza a trabajar, hay movimientos y modificaciones en el metabolismo, ¿sí? Hay una acidez estomacal, por ejemplo, también hay pasa con el alerta, pasa con la temperatura corporal, pasa con la presión arterial y pasa con los niveles de la mayoría de las hormonas. Las hormonas de nuestro cuerpo, más allá, ni hablar mujeres, ¿sí? Pero las hormonas de nuestro cuerpo tienen alteraciones en lo diario, ¿sí? Y ahora vamos a ver los ritmos circadianos. El cuerpo funciona en un día de 24 horas, obviamente. Por lo tanto, el reloj biológico se debe ajustar todos los días. Y la luz es una de las maneras de hacerlo. Por ejemplo, la luz ajusta el reloj biológico al inhibir la producción de la melatonina, la cual interviene en el inicio del sueño. Nosotros, cuando tenemos luz solar, la luz solar hace que la melatonina disminuya, ¿sí? Pero cuando dejamos de ver la luz solar, de percibirla, la melatonina empieza a crecer y es lo que nos lleva a descansar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les decía, los que trabajan de seguridad de noche suelen tener problemas a posteriori, problemas a nivel físico, de salud, porque el ritmo circadiano, el reloj biológico, está acostumbrado a dormir de noche. Entonces, al tener que estar despierto, en alerta, se genera dificultades, por ejemplo, en lo hormonal. Ya con la melatonina tiene problemas, con el estado de alerta, con la presión arterial, con el estado del sueño. O sea, hay un montón de cosas que empiezan a complicar a la persona. La temperatura corporal del cuerpo en la noche disminuye, ¿sí? La temperatura está relacionada con el nivel de alerta y el ciclo sueño-vigilia de cada individuo. Un aumento de la temperatura corporal es igual a una mayor alerta. Piénsenlo así, asocienlo de esta manera. Cuando ustedes están enfermos, ¿qué hace? Que generamos fiebre. La fiebre, ¿qué hace? Trata de romper, de eliminar el bicho que está dentro del cuerpo, ¿sí? De matarlo. Por eso en nuestro cuerpo se pone en alerta, sería. Por eso sube la temperatura, porque está en alerta. Y hay una disminución de la temperatura, hay una disminución de la alerta, ¿sí? Uy, me fui. ¿Se entendió eso? Sí, es fácil. Los estados del sueño, el sueño a lo largo de la vida en general, para que ustedes sepan, vieron que acá al principio está de 0 a 24 años. Nos quedamos, creo que todos afuera, creo que hay uno nomás que no se quedó afuera acá. Perdón, 24 horas y acá está lo de los 90 años. Lo estaba mirando al revés. Los bebés, si ustedes ven al principio, los bebés duermen más de 16 horas. Vieron que los bebés duermen un montón, ¿sí? Después, a partir de los 4 años, bueno, 2 años baja, 4 años, 6, 10, a los 10 años también sigue bajando, pero hoy está comprobado que los adolescentes necesitan dormir 10 horas, porque ellos también están en una absorción de todo lo que viene del entorno, están en aprendizaje, están en desarrollo, no solamente hormonal, sino crecimiento físico, terminar de desarrollarse y de madurar todo lo que tiene que ver con cerebro, con emociones, con conexiones cerebrales, con hormonas. Imagínense, es un montón lo que está viviendo el adolescente, entonces necesitan dormir 10 horas. Hay estudios que también están comprobados que los alumnos la primera hora, las primeras 2 horas, están dormidos en la mayoría, ¿sí? Entonces se necesitaría, hay como proyectos que dicen de que estaría bueno darles las 2 primeras horas como materias que sean dinámicas, que sean, por ejemplo, educación física, lo que tenga que ver con, bueno, talleres, supongo, ¿sí? Como cosas que tengan que ver con lo dinámico, porque están dormidos, y no ponerles historia, geografía, esas materias que terminan durmiéndolos. Y si van viendo 80, 90 años, cada vez duermen menos. Y es verdad, están como en la vigilia, más tiempo de vigilia que durmiendo.
Nosotros tenemos fases del sueño, el no more, el more, ¿sí? Eso te los nombro para que ¿qué dice? Si se duerme un alumno frente a un torno, no alcancé a verlo. Bueno, supongo que estamos complicadísimos. Sí, no es nada bueno, por supuesto, claro, tenés razón. Pero bueno, por eso digo, o sea, hay que buscar, cada uno tiene que buscar la estrategia para que el alumno esté despierto, porque vuelvo a decir, necesitan dormir 10 horas y a veces no están reguladas las horas, no está regulado el tiempo, no está controlado desde la casa cuánto duermen. Si se quedaron toda la noche con la Play o se quedaron toda la noche con el teléfono, están complicados respecto de lo que tiene que ver con eso, con su estado de vigilia, ¿sí? Sí, levantó la mano Gustavo, ¿puede ser? Escucho. ¿Qué tal? No, yo levanté la mano, no sé si Gustavo también. Usted, sí, usted. Vos no alcanza a ver el nombre porque me lo tapa el No, está numerito. bien. Sí, diga. Bueno, sí, nosotros, bueno, yo trabajo en lo que es la parte de taller y siempre tenemos en cuenta todo ese tema. Nos estamos arrancando las rotaciones, a hablar con los chicos por todo esto, lo que genera el estado de ánimo, las preocupaciones en los adolescentes, que por ahí, cosas que para nosotros son una tontera, para ellos es un mundo. Sí. Así que siempre es lo que les aclaramos. Yo casualmente en la parte de tornería, entonces siempre he dicho que prefiero que el día que estén mal, que vengan y me digan, mire, profe, no tengo ganas de estar o no tengo ganas de trabajar y prefiero que se queden sentados. Porque son máquinas que hay que tener todo Sí. el consciente puesto en lo que están haciendo. En total estado de conciencia y de alerta. Sí, sí, totalmente. A ver, por eso para mí, obviamente al ser psicóloga es como que me encantaría detenerme a pensar en esto que acabas de decir, si vienen mal. ¿Saben cuántos chicos llegan mal a la escuela porque en la casa se pelearon, porque el padre no llegó bien, o porque llegó el alcoholizado, o porque escuchó a los padres discutir, o porque discutieron, o porque no tienen para comer, o porque también realidades que quizás hemos vivido nosotros. Es complicado, entonces, a veces quizás exigirles que estén atentos a la clase, y es complicado porque están más con sus emociones y sus pensamientos detenidos en su casa, si su mamá está bien o está mal, si su papá perdió el trabajo o no. A veces también se pone más... estamos en una sociedad donde la paz no es lo que abunda, y los hijos son un síntoma de lo que los padres, de lo que los papás somos. Entonces, si hay un adolescente que viene complicado a la escuela, capaz que lo llamas al padre y el padre es 1000 veces más complicado que el pibe. Entonces hay como que tratar de esto, de estar en paz nosotros, de tratar de escuchar al alumno, de ver qué le está pasando. Sí, la verdad que yo admiro a los profesores, a los docentes en general, porque no están lidiando con una situación, están lidiando con miles de problemas. No sé, si tenés 30 pibes en el curso, son 30 situaciones diferentes y vayas a ver, alguno con un déficit atencional, otro con hiperactividad, el otro con ansiedad, el otro con pánico, o sea, es un montón, chicos, así que mi admiración hacia ustedes, ¿sí? Seguimos entonces. Las fases del sueño, nosotros tenemos dos tipos de sueños, el more y el no more. La fase 1 dice que el no more es la transición entre la vigilia y el sueño y solo dura unos cuantos minutitos. Durante esta fase el cerebro produce ondas beta y alfa, que vamos a ver qué son. Las ondas, la onda beta entonces produce cuando estamos alerta o pensamos de manera activa, ¿sí? Y las ondas alfa se producen cuando descansamos tranquilamente, por lo general con los ojos cerrados. Entonces, acá hay una transición de la beta a alfa, ¿sí? El sueño no more, pasamos a la fase 2, dice que es la fase del sueño ligeramente más profunda. En la 3 el cerebro produce ondas delta, son más lentas todavía, pasamos de ser más rápidas a más lentas cada vez, y el cerebro produce ondas delta
En la 4 es la fase más profunda del sueño y cuando solo se despierta con sonidos muy fuertes, ¿sí? En el sueño MOR se le denomina también sueño paradójico porque el cuerpo permanece activo internamente, pero externamente está en calma. Se presentan ondas beta, hay parálisis muscular y los sueños extraños, ilógicos o de tipo narrativo. En el sueño MOR o sueño paradójico es cuando, por ejemplo, vieron que nuestro cerebro sigue trabajando de noche. Les va a pasar ahora que están por rendir un final y su cerebro sigue quizás dando definiciones, soñando con el examen, con el, no sé, con lo que uno tiene miedo, o a veces con las situaciones que uno no puede resolver, que necesita resolver, una conversación que quieren tener con alguien, una piña que le quiere poner a alguien y no puede porque el Código Penal no se lo permite. Sí, o sea, esas situaciones complicadas de la vida que nuestro cerebro necesita buscarles la vuelta, ¿sí? Varios se ríen, se ve que a varios les ha pasado eso. Así que bueno. La teoría del sueño, según Freud, vamos a ir un poquitito allá, ¿qué dice Freud? Nosotros tenemos contenido, pensamientos intrusivos, sí, eso en estado de vigilia. Sí, sí. Freud plantea que hay dos cosas pasan en el sueño, pero en los sueños cuando uno sueña, no cuando estamos dormidos, ¿sí? Está el contenido manifiesto, que el sueño como uno lo recuerda, cómo lo puede expresar, cómo uno lo puede poner en palabras, ¿sí? Y el contenido latente, que es lo que realmente está en el inconsciente, está guardado, que es lo que nosotros quisiéramos que pasara, ¿sí? Entonces, el latente es el que está atrás, el manifiesto es lo que nosotros queremos, podemos decir, ¿sí? El trabajo del sueño, entonces, según Freud, es el proceso de convertir el contenido latente en manifiesto. Para que pueda pasar del latente al manifiesto, nosotros imagínense, tenemos el inconsciente atrás, preconsciente y consciente, ¿sí? En el inconsciente está lo latente. Y para que pase al consciente, o sea, a lo manifiesto, tiene que ser consciente. Por eso hablamos de estado de conciencia, ¿sí? Para que pase eso, tiene que pasar barreras, 2 barreras, que se llaman mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa todos los tenemos y es, por ejemplo, si les ha pasado alguna vez que han soñado que, no sé, que, digamos, que le pegaban una piña al panadero, pero en realidad no era el panadero, era tu compañero de banco. Vos decís, ¿cómo? Pero yo sabía que no era. O vieron esas veces que dicen, no, estábamos en mi casa y de repente, no sé, era la casa de mi abuela. Todo eso hace que nuestro cerebro, porque a veces es como inconcebible o es muy pesado o es emocionalmente muy complicado que lo del inconsciente pase al consciente, entonces esos mecanismos de defensa hacen eso. Los mecanismos de defensa, entonces está la negación y la idealización, por ejemplo, la condensación, el desplazamiento, la proyección. Les voy a poner un ejemplo que se van a reír un montón, pero lo uso muchísimo. Por ejemplo, negación e idealización son 2 mecanismos de defensa que van de la mano. Estos mecanismos de defensa, supongamos, ¿vieron la suegra? Que uno dice, ay, qué vieja metida, siempre metida en lo mismo, siempre hablando, siempre no sé qué, no sé cuánto. Se muere la suegra. Estamos en el velatorio, en el entierro o a los 2 días de que falleció la suegra. Y empiezan, ay, pero que eso, que era tan buena, que era tan atenta, que era tan cariñosa. Y uno lo mira diciendo, pero si hace 2 días era remetida y hoy es atenta. Negación, idealización, ¿sí? Esos 2 mecanismos de defensa están siempre de la mano, ¿sí? ¿Qué dice el inconsciente? Piensa situaciones catastróficas, algunas, no alcancé a leerlo. Ahí trato de leerlo acá, a ver. No, es que se me va ahí. Entonces, estos mecanismos de defensa van de la mano. Entonces, ahí negación e idealización sobre. ¿Qué dice? El inconsciente siempre piensa situaciones catastróficas. Sí, algunas veces.
pero es medio difícil que pasen al inconsciente. Sí, pero hay pensamientos catastróficos que cuando tenemos ansiedad, los ataques, la ansiedad, el catastrófico es lo más fácil que sale, ¿sí? Políticamente correcto dice, eso es difícil de memoria corta. No, esas son, entonces ahí vuelvo a decir negación e idealización, pero les voy a pasar otro dato, lamentablemente, cuando hay violencia, ¿sí? Violencia familiar, violencia de género, eso pasa, se niega lo malo y se idealiza lo bueno. Por eso, por ejemplo, se vuelve con la persona agresora. No sé, el femicidio que hubo hace 2, 3 semanitas en Guaymallén, la mujer lo había dejado entrar al hombre para que sacara los muebles de la casa, ¿sí? Eda negó la peligrosidad que pasaba, ¿sí? Y terminó siendo apuñalada por el ex, ¿sí? Entonces, la negación y la idealización también pasa en los noviazgos adolescentes, cuando se niega lo malo y se idealiza lo bueno, ¿sí? Bueno, pero con el ejemplo de las suegras me recontraentendieron todos, creo yo. Bueno, trastornos del sueño, vamos a hablar rapidito nomás para que sepan por ahí si hay alguna situación que más o menos sepan de qué estamos hablando. Insomnio es la dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido. Generalmente la persona que tiene insomnio es porque tiene ansiedad, ¿sí? Es como que ansiedad seguro. Entonces, si ustedes están teniendo algún alumno que les dice que no puede dormir de noche, la ansiedad los está superando. Les voy a poner un ejemplo. A ver, no siempre la ansiedad es mala, ¿eh? Yo les hago una pregunta. Si alguno tiene la respuesta posta, por favor me enseña. Yo les pregunto, ¿cómo hicieron para dormir la selección nacional? Sí, ¿vos, Mati, tenés ansiedad o tenés la respuesta? Soy supervisor. Ansiedad. Uh-huh. Bueno, eso es para se te fue, bien. Bueno, los que tienen ansiedad es complicado esto, el dormir. A veces necesitamos medicación y no está mal porque necesitamos descansar, ¿sí? Pero la pregunta que les iba a hacer, dígame por favor el que tenga la respuesta. ¿Cómo hizo la selección nacional para dormir del 17 al 18 de diciembre del Mundial? ¿Cómo hicieron para dormir toda esa noche los muchachos? ¿Le dieron clonazepam a todos? No, lo pueden manejar. Ellos están acostumbrados a jugar partidos, la mayoría juegan en Europa y con estadios que superan las 50.000 personas. Obviamente que ese es un partido súper difícil, pero imagínense un jugador que juega, no sé, en España, acostumbrado a jugar con 60, 70.000 personas. Me parece que eso ya después de varios años lo manejan. Pero finales del mundo, ¿cuántas jugaron? No, más vale. Yo lo que vi que me llamó mucho la atención, el último penal que fue a patear Montiel, antes de patear, respiró profundo. ¿Viste? Claro. Ahí ponen, no durmieron, solo dormitaron. Yo también, yo creo que deben haber Francia segundo, sí, segundo Francia. Yo también creo lo mismo, que deben haber pasado una noche muy complicada y la adrenalina obviamente del día 18 hizo que nunca tuvieran sueño. Ahora cuando durmieron, sí, si no dormimos nosotros menos ellos, al otro día deben haber dormido, no sé, creo que capaz que 3 días seguidos, obviamente, después de toda la festichola que se mandaron en Buenos Aires y todo eso. Así que, pero bueno, seguimos. La apnea del sueño. Sí. Igual creo que están acompañados por psicólogos todo el tiempo y todo eso. Sí. Seguramente. Sí, justo yo iba a decir eso también. Pero sí, en esa situación no hay manera, yo creo. Es una situación casi única para los jugadores. Pero sí están más preparados que uno normal. No, obviamente. Sí, es verdad. Bien. Bueno, la apnea del sueño también es uno de los trastornos del sueño. El individuo se duerme y deja de respirar. Eso tiene que ver con una cuestión respiratoria, pero genera mucha situación y dificultades para dormir, porque se despiertan, ¿sí? Y están como sobresaltados porque han estado sin poder respirar. Y ni hablar la persona que duerme al lado. Más de uno debe tener ahí la esposa
lo debe retar porque no duerme bien de noche por el tema de las apneas del sueño. Bien, narcolepsia se caracteriza por ser un sueño en horas inadecuadas y pérdida repentina del tono muscular durante los momentos de excitación. La narcolepsia son personas que de repente están bien y se duermen. Luego decís, ¿qué le pasó? ¿Se desmayó o no? Tienen esta enfermedad que se llama narcolepsia, ¿sí? Los trastornos del sueño, bueno, otro más que esto tiene que ver con los niños, dice terrores nocturnos, que es el trastorno que afecta del 1 al 6% de niños entre los 4 y los 12 años, ¿sí? El niño se despierta gritando, es muy difícil calmarlos y recuerdan muy poco el sueño. Los terrores nocturnos, cuando hay terrores nocturnos es porque generalmente ha habido una situación traumática, dígase abuso sexual infantil, dígase violencia en la casa, pero algo está intentando decir al niño que no lo puede decir, ¿sí? Bueno, alteración artificial de la conciencia. Ahora vamos, lo del sueño es una alteración normal que tiene que ver con el estado del sueño, ¿sí? Ahora vamos a la alteración artificial de la conciencia, que son la meditación y la hipnosis, ¿sí? La meditación, que es método de concentración y reflexión que reduce la actividad del sistema nervioso simpático, ¿sí? Todos podemos llegar a una buena meditación para poder relajar, ¿sí? Ni hablar los hindúes, los tibetanos que están no sé cuánto tiempo sin ni siquiera tomar agua, tienen una capacidad extraordinaria, ¿sí? Las personas que hacen yoga también, los que tienen tiempos de ayuno y de oración también lo pueden hacer, ¿sí? El antipático, está el simpático y el antipático, ¿sí? Eso se puede como manejar. Y la hipnosis es el estado de trance durante el cual aumenta la susceptibilidad a la sugestión. Los individuos difieren en su susceptibilidad al ser hipnotizados. Bueno, eso lo deben haber visto en varios programas. Hay algunos psicólogos, más que todos los ericksonianos, por ejemplo, que hacen hipnosis, ¿sí? Bueno, eso es a grandes rasgos, entonces, esta parte de la alteración de conciencia, pero ahora vamos a ir específicamente a lo que tiene que ver con drogas, ¿sí? Alteración de la conciencia por drogas. El término sobre el uso de drogas, de sustancias, es así. Está el abuso y la dependencia. El abuso es un patrón de uso que disminuye nuestra capacidad para cumplir nuestras responsabilidades. Sería: abusaste de alcohol y tenés que manejar. ¿Estás en capacidades para cumplir con la responsabilidad de manejar y llevar sano y salvo a toda tu familia hasta tu casa o a tus amigos hasta la casa? No, hubo un abuso, ¿sí? Se pierde entonces de alguna manera el estado de conciencia, se altera el estado de la conciencia. Y la dependencia es el uso compulsivo de una sustancia que con frecuencia resulta en tolerancia o desintoxicación, la abstinencia se dice, ¿sí? El uso compulsivo de una sustancia es como la necesidad de que ingrese al cuerpo. A ver, acá habla de sustancias, pero hoy en día supongamos el uso compulsivo del teléfono. ¿Cuántas veces les pasa que están aburridos y se ponen a ver el teléfono? Ese es un uso compulsivo que tiene que ver con la necesidad de dopamina que genera el teléfono, ¿sí? Un niñito de 7 años, 10 años que le sacaste el teléfono y hace un berrinche, un escándalo, porque tiene adicción a la dopamina. Un adolescente que no puede dejar de jugar a la PlayStation, adicción a la dopamina, ¿sí? Una persona que tiene juego compulsivo, las apuestas, los jugadores compulsivos. Hoy con el tema de las redes, que lo tenés ahí en el teléfono, es complicado, ¿sí? Es una dependencia a la dopamina otra vez, ¿sí? Los que tienen adicción a la pornografía, también es una dependencia, es un uso compulsivo de lo que tiene que ver con la dopamina también, ¿sí? O sea, la dopamina hoy maneja muchas cabezas, muchas personas, y no necesitamos siquiera a veces gastar dinero. La pornografía la tenemos ahí a la mano, ¿sí? Términos sobre el uso de las sustancias. La tolerancia, dice, se presenta cuando se necesitan grandes dosis de droga para producir los efectos originales.
Es decir, al principio capaz con no sé, con un vaso de Fernet, ya te ponías medio, perdías el estado de conciencia, vamos, o se alteraba el estado de la conciencia. Pero ya tomaste capaz que durante un mes, todos los sábados o todos los días, un vaso. Bueno, después vas a necesitar, para alterar la conciencia, vas a necesitar 2 vasos. Después 3. Eso sería la tolerancia. Uno se va haciendo, por eso el tema de drogas, específicamente uno empieza con un menor consumo y posterior se empieza a hacer cada vez más grande porque necesitas más cantidad para generar el efecto que tenías previamente. ¿Sí? La desintoxicación, los desagradables síntomas que siguen la descontinuación de la sustancia. Los síntomas en la desintoxicación, que tienen que ver con la abstinencia, se le dice, son horribles. Las personas que viven esto dicen que la verdad que no se lo desean a nadie. ¿Sí? Vamos a ver 7 síntomas que nosotros podemos ver cuando la persona tiene dependencia. Si tenemos 3 o más, es porque estamos complicados con alguna de las cosas que dije. Alcohol, cigarrillo, drogas, pornografía, consumo del teléfono o apuestas, ¿sí? Piénsenlo, juego compulsivo. El desarrollar tolerancia, que no te haga nada. Hay personas que fumaron porro la primera vez y tuvieron alucinaciones o tuvieron vómitos y todo eso y dejaron de hacerlo porque no les cayó bien. Pero ahora el que le cayó, el que lo siguió haciendo para ver qué onda, ya no le va a generar, después no le genera más eso, y quieren más para sentir un mayor estado como de lo que le genera el porro, ¿sí? La marihuana. Segundo, experimentar la desintoxicación, la abstinencia. Si nosotros nos vamos 2 días, no sé, a un lugar donde no hay internet, ¿cómo vamos a estar con el teléfono? ¿Vamos a sentir abstinencia, por ejemplo? Tercero, usar la sustancia por un periodo mayor o en cantidades mayores a los planeados. En vez de, no, solamente me voy a comer un lomito, te juro que solamente me como un lomito. Te terminas comiendo el lomito tuyo, lo que le quedó al de al lado y lo que le quedó al del otro lado. Hay sí, ahí hay una mayor consumo de lo que uno tiene planeado. Que eso pasa también con la obesidad, ¿sí? No, tengo un permitido a la semana y uno permitido no lograron, se fueron más, ¿sí? 4, presencia de deseo o repetidos intentos por suspender el uso, ¿sí? Intentan dejarlo, pero no pueden. Eso pensémoslo en el tema de los fumadores. ¿Cuántos fumadores habrá en el grupo que han intentado dejar de fumar y no han podido? Intentaron una vez, intentaron 2 veces, intentaron 2 veces y el cigarrillo, el alcohol, la pornografía, lo que fuera, los sigue dominando. 5, pasar demasiado tiempo usando o consiguiendo la sustancia. ¿Sí? Necesitan conseguirla. Esto pasa muchas veces, y está bueno para que ustedes lo vean. Piénsenlo primero en ustedes para después llevarlo a un adolescente. Cuando hay personas que tienen problemas de alcohol, por ejemplo, se van a juntar con personas que consumen alcohol. No se van a juntar con personas que no consuman alcohol. Van a tratar de hacer juntadas el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, una piseada, un asadito, unos tacos, solamente salir a tomar algo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque necesitan alrededor gente que les haga la segunda, que les haga el aguante para el consumo de lo que ellos están necesitando, ¿sí? Lo mismo entonces pasa con específicamente acá con los adolescentes. Los adolescentes, cuando uno dice, anda la bandita esta, y la bandita esta seguro que andan juntos porque si hay uno que está consumiendo marihuana, van a estar todos consumiendo marihuana, o la mayoría, ¿sí? Si nosotros ahí vamos a específicamente lo que tiene que ver con grupo, en los grupos hay un sentimiento de pertenencia y de pertinencia, ¿sí? Pertenencia es, vieron que andan todos, por ejemplo, todos vestidos iguales, todos se visten de... todos se visten de la misma manera, que están los emos, que están los otaku, que están las turritas, que están las milipilis, ¿sí? Son todos términos que hoy manejan los adolescentes. Bueno, eso es sentirse pertenecientes a un lugar.
no va a haber una turrita vestida como una milipili en el mismo grupo, ¿sí? ¿Turrita saben a lo que me refiero? ¿O hay alguien que no sabe a qué me refiero cuando hablo de turrita o milipili? Si hay alguien que no sepa, no importa, yo lo explico. Bien, todos lo saben, buenísimo. Entonces, ¿se entiende el ejemplo? ¿Sí? Es como, no va a haber una chica Barbie, pues sí, vamos a poner una chica Barbie vestida en un grupo de emo, porque no coinciden, o en un grupo emo no va a haber una chica vestida de Barbie, o sea, no coinciden. Bueno, eso es la pertenencia, sentirse perteneciente a. Pero pertinencia es la palabra que tiene que ver con lo contrario sería, por ejemplo, el impertinente. Supongamos, en el tomba cae alguien con la camiseta de la lepra. Es impertinente lo que se lo van a matar, lo van a bajar, ¿sí? Bueno, eso es algo que no condice, no coincide. Entonces, si es un grupo que todos se juntan a fumar marihuana y quiere entrar alguien al grupo que detesta las drogas o que no las soporta, para ese nuevo que intenta entrar al grupo es impertinente lo que se hace. Entonces desea correrse, ¿sí? Si ustedes se juntan con los chicos, con sus amigos a jugar al fútbol y cae uno vestido con ropa de golf, es impertinente. O sea, ¿qué hace vestido con ropa de golf, hermano? No, nada que ver. Bueno, entonces la pertenencia y la pertinencia es lo otro que tiene que estar. Entonces, en las adicciones se da mucho entonces esto, necesitan grupo de pares que consuman lo mismo para poder seguir sosteniéndolo, ¿sí? 6, reducción o cese de las actividades cotidianas, dejan de hacer cosas por que están drogados, porque están alcoholizados, o prometieron que iban a llegar a una hora y terminan llegando más tarde, o prometieron que iban a pagar tal cosa y no la pueden pagar, ¿sí? Tienen muchas dificultades para sostener la vida cotidiana. Y 7, uso continuo, a pesar de estar consciente de los efectos dañinos de la droga. Por ejemplo, el que fuma, el que es fumador, sabe que es dañino, pero tiene un uso continuo y no lo puede dejar, ¿sí? A pesar de ser consciente de los daños que genera, ¿sí? Seguimos. Fuentes de la conciencia alterada por drogas. Están los depresores. Hay 4 tipos que vamos a ver hoy, ¿sí? Depresores estimulantes, los alucinógenos, los opiáceos y los barbitúricos, eran 5. ¿Sí? Los depresores vuelven lenta la conducta y el conocimiento. Por ejemplo, si yo hablara de depresores, ¿qué pasa? ¿Qué piensan del alcohol? ¿El alcohol es un depresor o no? Sí, El alcohol es un depresor, ¿sí? Bien. Sí, del sistema inmunológico, pero también del sistema nervioso central. Yo más o menos les explico por qué. Porque es el que ayuda al control, es un inhibidor, digo yo, de los controles, ¿sí? Como es un inhibidor de los controles, se descontrola la persona, sale lo que tiene debajo. Algunos les dan sueño, pero otros se animan a encarar no sé, a alguien en el boliche. Decís, epa, ¿qué le pasó? O se ponen más agresivos y más violentos, porque es un inhibidor, es un depresor de los controles. Por eso sale lo que está de base, ¿sí? En violencia de género, bueno, yo les dije, yo trabajé mucho en violencia de género, 14 años, entonces, violencia familiar, yo digo, porque trabajé con todos los tipos de violencia. Voy a traer siempre muchos ejemplos de esto. En pandemia, nosotros, cuando yo estaba en comisaría de la mujer, en pandemia, en Caleta Olivia, que hay una comisaría, 80.000 habitantes, bajaron 100, de 500 denuncias bajamos a 400, ¿sí? Estadísticamente hablando, para un pueblo de 80.000 habitantes, de 500 a 400 bajaron un montón. Ya te explico las drogas, Francisco. Bajaron un montón. ¿Por qué? Nosotros suponíamos que también tenía que ver con el tema del consumo del alcohol, porque no habían boliches, porque no habían bares, porque no habían vinotecas abiertas, estaba todo lo que era con el consumo de alcohol cerrado.
y solamente se podía comprar en supermercado y algunos por el de un número de DNI, ¿sí? Entonces nosotros suponíamos que el tema del alcohol había bajado, el de la violencia había bajado porque el consumo de alcohol también, ¿sí? Las drogas, hay diferentes, a ver, yo decía recién, las drogas están los depresores, los estimulantes alucinógenos, barbitúricos, ¿sí? Y los opiáceos, eran 5. Ahora yo les voy a explicar cada una de las drogas qué genera, qué cosas tiene, ¿sí? Las estimulantes, dice, excitan el sistema nervioso simpático, no el antipático, y producen sentimientos de optimismo y energía limitada. Los alucinógenos distorsionan la percepción visual y la auditiva. Los alucinógenos, la palabra lo dice, pueden llegar a tener alucinaciones, ¿sí? Fuentes de la conciencia alterada por drogas. Por ejemplo, la marihuana produce sentimientos de euforia, dice acá. Yo la dudo, me parece que más que tiene que ver con sensación de bienestar, cambio de estado de ánimo, que van de la felicidad a la relajación, ¿sí? ¿Depresores cuáles son? Acá dice el alcohol, los barbitúricos y los opiáceos, ¿sí? Deprimen. Y ahora vamos a hablar un poquitito más acá. Por ejemplo, los efectos del alcohol. A corto plazo, dice, al principio afecta el lóbulo frontal, reduce las inhibiciones y daña el juicio y el razonamiento, ¿sí? Si se continúa viviendo, se afecta el cerebro, el equilibrio, no sé si se han visto algunos que están con poco equilibrio, la médula espinal, la respiración, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Una persona que está borracha tiene alterado todas estas situaciones, ¿sí? Y el efecto del alcohol a corto plazo se afectan también la agudeza visual, la percepción profunda, la distorsión del olfato, del gusto, se afecta el almacenamiento de la memoria. Vieron que algunos no se acuerdan de nada, la agudeza visual y la percepción, lo que tiene que ver con los reflejos. Efectos del alcohol a largo plazo. Levantaron la mano, sí, Hernán y Guido. Profe, buenas tardes, buenas Diga, noches. La marihuana también no depende del THC que contenga. Me parece, no sé si tiene más THC, levanta a la persona. Pero usted sí, dice que puede es ser. como más relajante. Sí, tal cual. A ver, obviamente va dependiendo también de las cosas que vaya teniendo, que tenga, pero también depende de la persona, o sea, es como que todo, esto es en general, sí, pero en cada una de las personas va a ir dependiendo y también del contenido de lo que tenga, ¿sí? Carlos o Guido. La marihuana pega según el estado de ánimo de la persona, porque si la persona está deprimida le va a aumentar la depresión. Si está eufórica, como usted decía, le va a aumentar también la euforia. Creo que todo depende del estado de ánimo de la persona que la consuma. Del estado de ánimo y de la persona en sí. Imagínense, si nunca consumió nada, cómo le puede, no sabe ni ella cómo le va a pegar, ¿sí? Pero si ha consumido, ya sabe generalmente qué le pasa y bueno, y para qué momentos lo puedo usar. Sí, sigamos. ¿Quién más? ¿Guido era el otro? ¿O no? Capaz que Guido le quedó levantada la mano. Bien. Del alcohol a largo plazo, entonces pérdida de la memoria, menor deseo sexual o impotencia, genera mucho problema. En ese sentido, problemas menstruales en mujeres, daños en hígado y riñones, ni hablar de la cantidad de personas que terminan muriendo por cirrosis, ¿sí? Posibilidad de desarrollar el síndrome de Korsakoff de pérdida de memoria, ¿sí? Pero el Korsakoff también le genera es lo que tiene que ver con, por ejemplo, el temblor. Las personas que consumen mucho tienen un temblor en el tipo Parkinson, ¿sí? Seguimos, los barbitúricos, otro tipo de drogas, dice que los efectos comunes son los barbitúricos, el reflejos deprimidos, mal funcionamiento motor, reducción de la atención, causar amnesia y en pequeñas dosis pueden mejorar la memoria, el llamado suero de la verdad, que se ponen sin filtro, no saben ni lo que están hablando, ¿sí? A veces pasa eso. Y los opiáceos, que son el opio, la heroína, la morfina, efectos comunes de euforia, ¿sí? Somnolencia también, oleadas de placer, daño menor a las funciones psicológicas. ¿Por qué había puesto esto?
pero tiene que ver con eso, más que todo, y acá viene también lo que todo lo que tiene que ver con los ácidos también, ¿sí? Estimulantes, los estimulantes son los más comunes, también como en la vida cotidiana, a ver, la cafeína, la nicotina, no me refiero a la cocaína, ¿sí? Pero anfetaminas también, químicamente similares a epinefrina, ese es otro. Efectos comunes, mayor alerta, excitación, euforia, aumento en el pulso, en la presión arterial y en el insomnio. La cafeína, la nicotina, ustedes saben que altera, es como también cuando tomamos mucho mate. ¿Cómo se llama cuando tomamos mucho mate? No me puedo acordar estos días. Tomamos mucho mate y empezamos, a mí me pasa re seguido que empiezo a... Sí, tiene teína, mateína, pero ¿cómo se llama el síndrome ese que empezás a temblar porque has tomado mucho mate? Yo si no como, siempre me pasa lo mismo, termino así como me tirita la mano, tiene un nombre. Bueno, si alguien lo sabe, me ayuda. Sí, pero la teína tiene que ver con eso, con el mate. Esa, la pálida del mate. Esa, gracias. No, pálida del mate. Sí, la voy a escuchar. Bien, vamos a esta. Miren qué buena que está este cuadrito que dice la cantidad de miligramos que tiene de una, ¿cómo se llama? Que tienen las cosas, sería el café cafeinado de 0 grado, el café colado tiene un montón, de 25 a 170. El café preparado por goteo continuo tiene más todavía, de 50 pasando a 175. El café instantáneo también. Café colado, el té también tiene teína, cafeína, todo esto, cafeína, ¿sí? El cacao no tiene. Muchos refrescos, sí, ni hablar, pero ni hablemos del azúcar. Cuando pasa después los niñitos no lo duerme nadie. Analgésicos y remedios contra resfriados y alergia también tienen un poquitito, ¿sí? Bien, vamos a los alucinógenos, los que generan alucinaciones, LSD, PCP, mescalina, ¿sí? Los efectos comunes son ilusiones, alucinaciones, distorsiones en la percepción del tiempo, pérdida del contacto con la realidad. Al parecer no hay efectos de desintoxicación. No, sí lo hay. Esto yo me equivoqué acá. Sí hay. ¿Sí? Y se puede desarrollar tolerancia con rapidez. Y las escenas, y tiene muchas escenas en las escenas retrospectivas tienen como flashes, ¿sí? Acuerdan algunas cosas y otras no. Pero las ilusiones, entonces alucinaciones, esto es muy común y acá están también lo de las pastillas. Acá está lo de la marihuana, efectos comunes, relajación, inhibiciones, mayor apetito, posible desorientación, expande los vasos sanguíneos oculares, por ejemplo, se ven los ojos inyectados de sangre. Efectos adversos de la marihuana, riesgo del sistema respiratorio, cáncer, enfermedades pulmonares, bronquitis crónica, riesgo del sistema nervioso, mayores síntomas de enfermedades mentales, cambios de la personalidad, alteración del juicio y la coordinación. Acá el THC dice se almacena en el tejido cerebral hasta por 45 días. Un montón. Efectos adversos de la marihuana, riesgos del sistema reproductivo, el esperma anormal, anormalías en el feto. Y el tetrahidrocannabinol se almacena en el tejido de los órganos sexuales también hasta por 45 días. ¿Sí? Bien. Esto es entonces lo que tiene que ver con conciencia y los estados alterados de conciencia. Yo para hoy no preparé lo que tenía que ver con lo psicológico porque me parecía que era un montón, ¿sí? Al final terminamos teniendo la clase de 1 hora. Pero esto es más o menos para que ustedes lo sepan en general. Bien, ¿qué me decían recién? Ya lo leo. Las personas que si no toman café o mate les empieza a oler la cabeza o se descomponen, se podría decir que tienen dependencia de esas sustancias. Y yo creo que sí, muchachos, que nos pasa eso de los argentinos, estamos tan acostumbrados al mate que decimos si no tomo mate, ay, me doy la cabeza así, debe ser porque no tomaba mate, ¿sí? Es abstinencia. Y el LSD no genera adicción, eso hay que contarlo también porque se demoniza mucho. Bueno, no vamos a armar debate, ¿sí? Vamos a dejar ahí nomás a eso. La pálida del sueño. Bueno, de la pálida del mate. Bueno, ya son y 33, es hasta las 45 la clase, pero no sé si quieran algo
Guido sigue con la mano levantada. ¿Hay algo más que me quieran aportar con esto, algo que quieran decir? Hernán levantó la mano. Sí, Hernán. Hernán, te Profe, leo una escuchamos. consulta. No me Diga. acuerdo qué droga era, pero que producía flashback. Creo, no sé, ¿me escucha? Sí, te escucho. Y el flashback, esta es la última, la que habíamos visto, la que tiene que ver con... Que hay una droga, no me acuerdo cuál, me parece. y acá ¿LSD? el LSD decía, sí. Sí. Igual los flashbacks tienen que... ¿Y por qué produce eso? ¿A qué le llamás vos flashback? Sí, ¿a qué le llamás vos flashback? Porque flashback se le dice también a lo que tiene que ver con recuerdos, ¿sí? Recuerdos de, así como flashes de pequeños recuerdos de algunas situaciones. ¿Qué pasó? No me contestó. El flashback, generalmente eso lo produce otro tipo de droga. El ácido, al contrario, da alucinaciones, da otro tipo ¿cómo es? De acción, que generalmente, pero el flashback creo que más que todo va por también estado anímico, como vuelvo a decir, como el tema de la marihuana. Sí. El tema de que vuelve a los recuerdos, vuelve a los recuerdos malos, o los recuerdos buenos, pero todo depende del estado ánimo de la persona, creo yo. Sí, y también del grado de consumo, vuelvo a decir, porque si ya estamos hablando de una persona que se ha alcoholizado, hay cosas de las que no se va a acordar, pero hay cosas de las que sí se va a acordar, o de repente se puso recontramelancólico, porque se empezó a acordar del, qué sé yo, de la muerte del padre, del abandono del padre, cosas por el estilo, o pues lo dejó una novia. Entonces es como que estos estados alterados de conciencia es como que depende del grado de, no sé, de drogas, vamos a decir en general, que tiene en el cuerpo, pero también de la aceptación del propio cuerpo y todo eso, como que es un combo de cosas, no es una sola, ¿sí? Lo del inconsciente y preconsciente. Bien, bueno. Qué pena no tener una plaquita, a ver si puedo buscar mientras tanto rápido para mostrarles. Inconsciente, preconsciente y consciente. A ver si me sale algo y se las puedo mostrar. Nosotros tenemos, a ver, vamos a ver si con esta, que es lo que primero que me salió, se las puedo mostrar ahí, se las pongo una diapositiva. Copiar imagen. Bueno, me estoy poniendo más ducha, chicos. Ahí está. ¿Sí? Supongamos que esta más o menos la pueden ver. Acá no dice lo de los mecanismos de defensa, pero ya les voy a explicar. Acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bien. Consciente, preconsciente, inconsciente. ¿Sí? Acá en el inconsciente, nosotros tenemos específicamente lo que soñamos, que es lo que dice Freud, que acá está en el inconsciente el contenido latente, ¿sí? Acá está el contenido latente. Y pasa al consciente, y ese es el sueño, lo que nosotros podemos decir, el contenido manifiesto. Dice que percepción, pensamiento, el lenguaje, lo que nosotros acabamos de recordar, está todo acá en el consciente, ¿sí? Para pasar del inconsciente al consciente tiene que pasar el preconsciente también. En el preconsciente, yo para que ustedes más o menos lo entiendan a grandes rasgos, es como si yo les dijera, traigan ahora a memoria el nombre, no sé, del primer amor de ustedes. Se fueron al baúl de los recuerdos que lo tienen ahí a mano y lo llevan al consciente. ¿Sí? Traigan a memoria ahora el día que se sacaron el carnet de conducir.
ese examen. Van al preconsciente y lo llevan al consciente. Traigan a memoria, vamos al preconsciente, traigan a memoria ahora el día que, el 11 de septiembre del 2001, el de las Torres Gemelas, ¿qué estaban haciendo? ¿A dónde estaban? ¿Cómo fue que se enteraron de la noticia? Van al preconsciente y lo traen al consciente. ¿Sí? Eso es, pero lo que está en el inconsciente está tan puro que es dificilísimo que salga al consciente puro. Para que salga, aunque consciente puro, tiene que pasar acá en el medio, están los mecanismos de defensa, que los mecanismos de defensa son lo que yo les decía recién, negación, idealización, condensación, desplazamiento, proyección, bueno, un montón, la racionalización, están acá. Entonces, esos mecanismos de defensa hacen o impiden que salga del inconsciente al consciente las cosas puras. ¿Se entendió? Ahí en el medio están, ahí. No permiten eso. Entonces, acá en el inconsciente está que la suegra es insoportable, pero pasa al consciente diciendo, no, era tan buena mi suegra, era tan, no era metida, era no sé qué, ¿sí? Los recuerdos, chicos, y cuando hablemos de memoria, vamos a hablar un montón de los recuerdos. Ahí van a ver que es muy fuerte lo que pasa, ¿sí? Pero ¿por qué se los traigo a estos? Porque a veces nosotros inconscientemente actuamos o reaccionamos de manera que vos decís, wow, ¿qué me pasó con esto? Bueno, porque inconscientemente quizás hay algo escondido, algo guardado ahí que está queriendo salir a la conciencia, ¿sí? Por ejemplo, los ataques de pánico es porque en el inconsciente está guardado el ataque, bueno, es que vuelvo a decir, soy psicólogo y me sale, pero el ataque de pánico tiene que ver con un miedo al futuro, ¿sí? Con algo, pero porque hay algo en el pasado que pasó que me hizo tenerle miedo a la situación. Supongamos, una situación de violencia en la casa. Pasa una vez, no sé, llega el padre, piénsenlo ustedes, quizás si les pasó, llegaba el papá a la casa y el papá se ponía violento, y llegaba otro día a la casa y se ponía violento, llega otro día, y así, muchas veces, y a ustedes eso les genera el estado de alerta, ¿sí? Si tienen que correr, si tienen que esconderse, si tienen que huir, el estado de huida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que ya solamente el hecho de escuchar el auto, que llegó el auto del papá, ustedes ya se ponían en la alerta. Entonces, supongamos, hoy ya son grandes, 40 años, no sé, 45 años, y ven, y el papá en aquella época tenía un Renault 12 rojo, ustedes quizás hoy ven un Renault 12 rojo y algunos quizás entran en ataque de pánico. ¿Ves? ¿Y qué tiene que ver el auto rojo este? Y empezamos a ver, entonces hay un miedo al futuro, pero por algo que ya les pasó y que les generó el estado de alerta permanente, ¿sí? Es un ejemplo. Siempre los ataques de pánico es, por ejemplo, tengo una paciente que está generando ataques de pánico en los finales, no puede rendir finales. Tiene que ver con un profesor de taller, estoy hablando de Santa Cruz, de Pico Truncado, tranqui, no es ninguno de ustedes, con un profesor que ante las respuestas erradas, las saca del aula directamente. Se equivocaron y las saca del aula. Entonces ella, claro, ya tiene terror a rendir un final porque tiene miedo de que la echen, de que la saquen del aula. ¿Se entiende? Así que bueno, esto es más o menos a grandes rasgos. ¿Pero se entendió lo de consciente, preconsciente, inconsciente? ¿Sí? Bien. Gracias, Diego. Gracias, Karina. Bien. Bueno, muchachos, terminamos hoy y 42, terminamos un ratito antes. Sí, bueno, yo ahí ya tanto drogas no manejo, así que no sé. Las grabaciones las habían puesto en el grupo, así que hay que buscarlas ahí en el grupo. Chicos, la clase que viene no nos juntamos, vamos a hacer asincrónico, la otra semana sí nos juntamos, ¿sí? Así que bueno, que disfruten el día el día del estudiante, el fin de semana que viene, ¿sí?
Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, profe. Ay, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, Chao. profe, buenas noches, Buenas buen fin de. noches. Chao, igualmente.